La mayoría de las personas quiere emprender, pero casi nadie entiende cómo funcionan realmente los negocios. Muchos creen que se trata de tener un gran producto, otros creen que es cuestión de tener seguidores, y algunos piensan que todo depende de la suerte. Pero la realidad es más simple, y también más incómoda. Los negocios funcionan bajo principios. Y si no entiendes estos principios, no importa cuánto trabajes, siempre sentirás que avanzas lento. Hoy quiero compartir contigo algunos principios que cambiarán la forma en la que entiendes el dinero, el emprendimiento y la creación de valor. Soy Javier Olivas y esto es Networker Sin Filtro, un espacio para entender cómo funcionan los negocios en el mundo real. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos en esta sesión más. Y en esta ocasión vamos a hablar de principios que nos van a ayudar a construir un negocio. Si es que tú quieres emprender o estás pensando en emprender, es importante que conozcas. Si tú eres una persona que ya está emprendiendo, bueno, definitivamente estos principios te van a ayudar a comprender qué es lo que te está faltando, qué es lo que necesitas para poder avanzar en ese emprendimiento. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Y primero que nada, gente, hay algo importante que hay que aclarar antes de comenzar a hablar de principios. ¿Por qué? Bueno, Robert Kiyosaki, en algunos de sus libros, nos menciona lo que es el cuadrante del flujo del dinero. ¿Qué viene siendo? Son 4 formas legales en las cuales nosotros podemos ganar dinero. Del lado izquierdo tenemos lo que es el empleado y el autoempleado. Del lado derecho tenemos lo que es ser dueño de negocio y lo que es ser inversionista. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre estas dos columnas. Bueno, que las personas que están del lado izquierdo, que viene siendo empleado y autoempleado, bueno, ganamos dinero a través de intercambiar nuestro tiempo por ese dinero, por ese ingreso. El empleado trabaja para una persona, para una empresa, etc. El autoempleado viene siendo alguien que puede tener su negocio, pero que sin él no funciona. Un ejemplo claro. Una persona que tiene que estar todo el tiempo en su tienda. Una persona que, por ejemplo, un médico que tiene que estar consultando a las personas. Si no está él, no funciona. Otro ejemplo. Personas, por ejemplo, como estilistas, barberos, personas que ponen uñas, ¿me explico? Personas que tienen su propio emprendimiento, pero que sin ellos no funciona. De eso se trata esto. Y para entenderlo, gente, lo que nosotros vamos a hablar, estamos hablando de que estamos en uno de estos cuadrantes y queremos pasar al tercer cuadrante, que es dueño de negocios. Un dueño de negocios no tiene que trabajar tanto, se enfoca en las cosas importantes, no se enfoca en la operación. Entonces, esa es la finalidad de esta plática, que vayamos comprendiendo cómo podemos pasar a este cuadrante, cómo podemos llegar ahí a través de principios, ¿no? Cómo estos principios nos van a ayudar a construir algo que más adelante nos va a servir, ¿no? Nos va a ayudar a crear esa fuente de ingresos como dueño de negocios. Esa es la finalidad en esta plática, así que vamos a comenzar por el primero. Y el primer punto es resolver un problema por el cual las personas estén dispuestas a pagar. ¿Qué significa esto? Todo negocio existe para resolver problemas. Todo negocio, esa es su función. Resuelve una problemática. ¿Cuál? La que gustes. Te voy a dar algunos ejemplos de los que vienen siendo más conocidos, pero vamos a hablar de otras cositas también. Por ejemplo, Amazon te da acceso a muchos productos. ¿Sí? Esa es la problemática que resuelve. Tienes acceso a productos de forma remota en la cual tú puedes ordenar y te llegan a tu casa sin que tú tengas que ir a ningún lado. Uber es un transporte fácil, ¿sí? Tú lo pides desde tu aplicación, llega el Uber, lo utilizas y se paga en automático, ¿no? Si lo tienes por tarjeta o si lo haces en efectivo. Netflix, entretenimiento inmediato. ¿Cuánta gente paga Netflix? Solamente para pasar unas horas en su casa sin tener que estar rentando, como en los viejos tiempos, las películas, los videos, etc. Un negocio, gente, mejor dicho, un negocio pequeño debe partir del mismo principio.
¿Qué problema resuelvo y para quién? Esa es la clave de este punto. ¿Qué problema resuelvo, gente? Cuando yo comprendo cuál es el problema que voy a resolver, entonces yo tengo una idea de negocio. Esa es la parte, gente, que nosotros debemos poner atención. ¿Qué habilidades, qué cualidades tengo yo para poder crear un negocio? Ahí es donde vienen estas ideas para poder comenzar un emprendimiento. O sea, tú puedes comenzar un emprendimiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de dentistas, ¿no? Un dentista que dice, yo quiero tener una clínica. A final de cuentas, un dentista ayuda a las personas a mantener sus dientes sanos, a mantener esa dentadura bien. Pero alguien que piensa en negocios no piensa en tener una sola clínica. Piensa en qué tipo de clínica le gustaría a mi cliente, en qué tipo de clínica le gustaría ser atendido. Comenzamos a ver esas problemáticas, ese valor agregado que nosotros le podemos dar a nuestro cliente. Y después a lo mejor decir, bueno, en lugar de una sola voy a poner otra. Es solo un ejemplo, ¿no? Lo que quiero que tengas también en claro es que cuando tienes en mente, por ejemplo, un negocio de comida, los negocios de comida son complicados. No que no sean una buena opción, sino que son complicados. Un negocio de comida requiere atención total. Que la comida sea buena, que siempre esté disponible para servir, etc. O sea, tienes que tener muchos elementos, ¿no? Pero más que nada, que estés ahí, porque quieres que las cosas se hagan. Entonces, ahí tenemos un conflicto con nuestro modelo de negocios, porque mucha gente, por ejemplo, dice, quiero poner un puesto de tortas. Ok, está bien, no pasa nada, pero ¿cómo vas a hacer que tu negocio escale? Necesitas primero tener gente capacitada que haga las cosas como tú quieres. Necesitas tener una persona que esté a cargo. ¿Para qué? Para tú no tener que estar dentro de la operación. Y obviamente enfocarte en la parte administrativa, en la parte importante de un negocio. Por eso es cuando la gente emprende desde una idea del desconocimiento, a veces nuestras ideas no se alinean bien con los principios de negocios. Así que debes de tener muy claro cómo llegar a las personas, cómo vas a solucionar una problemática que la gente quiera. La gente afuera está buscando cómo solucionar su vida, sus problemas. Y en la medida en la que nosotros tenemos una o varias soluciones para ellos, esas personas van a ir a buscarte en lugar de que tú tengas que ir a perseguirlos. Que eso es lo que entienden las grandes marcas, las empresas grandes. Son personas que, las personas que están a cargo son personas que saben cómo atraer a sus clientes. No están buscando, como en muchas ocasiones, a su cliente ideal. Otro principio importante: el precio no importa si el valor resuelve el problema. Mira, para esto quiero que comprendas un par de cosas, ¿no? Las personas no compran por precio, compran por resultados. Cuando alguien tiene un problema urgente, paga por esa solución. Y te voy a poner un ejemplo muy simple, muy fácil. Si a ti se te avería el carro y tú lo necesitas, inmediatamente consigues el dinero para ir a arreglarlo, ¿sí o no? Desde luego que sí. Cuando tú tienes un problema de salud o que un familiar, vamos a decir, alguno de tus padres, alguno de tus hijos tiene un problema médico, sin duda alguna tú sacas debajo de las piedras para ir a conseguir ese dinero. No es un problema. Si tú estás en un problema legal, inmediatamente consigues para que alguien te dé una asesoría para salir de ese problema. ¿Sí o no? El dinero no es el problema, gente. El dinero no es el problema. El error común de emprendedores es competir bajando sus precios. Esto pasa en cualquier lado, cuando no sabemos del valor de lo que nosotros estamos dando.
sea, en negocios el objetivo es aumentar el valor percibido, no bajar el precio. Fíjate bien esto, y esto debe quedarte claro. En el negocio, el objetivo es aumentar el valor percibido, no bajar el precio. O sea, esto es clave para comprender que si alguien tiene la solución de algún problema que necesita, entonces estará dispuesto a pagar el precio para poder tener esa solución, para poder resolver su situación, para que poder pasar a ese estado de bienestar una vez pagando ese precio. Por ejemplo, ponemos el ejemplo del coche, en donde se te avería y tú necesitas el coche para ir a trabajar, lo necesitas porque, no lo sé, o sea, es importante para ti el vehículo, porque tienes que ir por tus hijos todos los días y no puedes hacerlo en camión, no puedes hacerlo de otra manera. Inmediatamente buscas el dinero y pagas el precio porque esté lo antes posible para tú no tener que estar batallando, porque vas a perder tiempo y porque te vas a meter en problemas. Entonces ahí estamos dispuestos a pagar el precio. Lo mismo ocurre con cualquier producto. Si es necesario, pagamos el precio. Por eso quiero que comprendas que dentro de los negocios el precio no es importante. Por mucho que mucha gente te diga, es que el producto es caro. No, déjame decirte algo, o sea, es caro para ti. No, o sea, en pocas palabras, no tienes el dinero para pagar el producto, pero no es caro. Si tú se lo vendes a otra persona, esa persona te va a decir, está barato, o sea, es muy económico para lo que me da. O sea, valora el valor agregado del producto y lo entiende y se le hace económico. Pero cuando tú no tienes el dinero, dices, es que está caro. No, hay cosas que no son caras, simplemente no ves el valor. O no quieres ver el valor porque no tienes el dinero. Cuando el valor es claro, el precio deja de ser un problema, gente. Es simple, ¿no? Con otro principio, que aquí te lo voy a dejar como una pregunta. ¿Qué es lo más importante en un negocio? A ver, quiero que me respondas. ¿Qué es lo más importante en un negocio? Porque seguramente muchos de ustedes van a estar hablando de qué es la marca, el producto, el marketing, las redes sociales, la estrategia, etc. Pero el factor más importante en todo emprendimiento, en todo, es la mentalidad. Es importante que nosotros como emprendedores trabajemos nuestra mentalidad. No hay forma en que tu negocio pueda crecer si tú no trabajas tu mentalidad, si tú no trabajas en esa parte interna, porque tu trabajo interno se refleja en tu negocio. Y eso es algo que no te lo dicen allá afuera. Un mal emprendedor puede arruinar un buen producto, pero un buen emprendedor puede vender incluso un producto promedio, gente. O sea, eso tenlo por seguro. Ahora, tu mentalidad va a determinar tu persistencia, tu creatividad, tu aprendizaje, tu resiliencia. ¿Y cómo es que de nosotros podemos desarrollar nuestra mentalidad? Mira, para nosotros desarrollar nuestra mentalidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que capacitarnos en 4 inteligencias muy sencillas. ¿Sí? Inteligencia comercial, inteligencia financiera, inteligencia social e inteligencia emocional. Voy a hablar un poquito acerca de estas, nomás para darte un contexto. Ya en otra plática te hablaré de cada una de ellas. Inteligencia comercial, gente. Nuestra inteligencia comercial es aprender cómo vender nuestros productos. Desde cómo atraer a las personas correctas, cómo generar la venta, cómo entregar el producto, cómo darle seguimiento. Todo eso es inteligencia comercial. Es cómo te lo muestro, cómo te enseño que esto que yo tengo te interesa. Esto que yo tengo te va a ayudar. ¿Cómo te voy a hablar de los beneficios? ¿Cómo te voy a hablar de la oferta que tengo para ofrecértelo? ¿Cómo te voy a entregar ese producto? Y una vez entregado, ¿qué voy a hacer para darte seguimiento como cliente? Son detalles que importan y que obviamente en grandes marcas saben hacerlo muy bien. Pero cuando nosotros no sabemos, lo que nosotros es únicamente vendemos el producto y listo.
Ya me gané el dinero, ya lo agarré y ya me lo voy a embolsar. Y ahí es donde viene precisamente la inteligencia financiera. La inteligencia financiera se basa en tener un equilibrio entre tus finanzas personales y tus finanzas empresariales, ¿sí? De tu negocio. ¿Por qué es importante que mantengamos estas separadas? Lo normal, pese a lo que nosotros creemos, deben de ir en cuentas separadas. Tu negocio debe alimentar a tu negocio. Y aunque de un principio tu negocio pueda salir de tus finanzas personales, es decir, probablemente de tu sueldo, de tu dinero, tomaste, guardaste, ahorraste para poder poner tu negocio. Y tú lo que quieres es que tu negocio te dé dinero. Pero lo primero que tienes que hacer es hacer crecer tu negocio. Eso es clave. Cuando nosotros hacemos crecer nuestro negocio, es entonces cuando ya podemos tomar dinero, darnos un salario más que tomar un dinero. O sea, mi negocio me va a dar un salario. ¿Cuánto? Lo que esté en proporción en ese momento. Pero no le voy a robar. No voy a agarrar todo el dinero de mi negocio, porque entonces lo que voy a hacer es como la fábula de la gallina de los huevos de oro, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el dueño? Pues cuando vio que estaba poniendo huevos de oro, la destripó porque dijo, pues adentro debe tener más huevos, ¿no? Y al destriparla, pues mató a la gallina, ¿no? Ya se quedó sin huevos de oro. Es exactamente lo mismo. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es engordar esa gallina, vaya así en modo coloquial, ¿no? Hacer que crezca. Cuando hacemos que vaya creciendo, que se engorde esa gallina así jugosa, entonces nos va a dejar más dinerito. Pero normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Le robamos el dinero, le apretamos el pescuezo. Muy bien, continuando. Ahora hablemos de la inteligencia social, que esta parte es muy importante en todo emprendimiento, en cualquiera. Y eso es algo muy muy simple, pero que lleva tiempo el desarrollarlo, lleva desarrollar habilidades, sobre todo de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender cómo tratar a nuestros clientes, cómo tratar a nuestros empleados, cómo tratar a nuestros socios. Y esto tiene que ver precisamente con esa comunicación, con ese lenguaje que nosotros debemos manejar para poder tener estas interacciones, saber cómo llevarnos bien, saber cómo manejar las relaciones interpersonales, y esto es a nivel tanto personal como profesional. Porque una persona que es buena teniendo relaciones de negocios, por lo general es una persona que sabe relacionarse bien con su familia. Esto es por lo general, no digo que sea todos los casos, ¿verdad? Sabemos que hay gente que se porta de una manera afuera y de otra manera dentro de la casa, pero una persona congruente, hablemos de una persona congruente, hace esto en ambos casos, ¿no? Y eso es maravilloso, o sea, en la vida de cualquier persona, el poder llevarnos bien con nuestra familia, con nuestros seres queridos, pero también con nuevas personas que conocemos, con personas que son parte del trabajo, son clientes, son personas que quieren asociarse con nosotros o que nosotros queremos asociarnos con ellas, ¿verdad? O sea, que les vemos ahí la oportunidad de negocio. El saber comunicar, el saber empatizar, el saber comprender las situaciones de cada persona, es como nosotros nos acercamos. Y esta es una de las inteligencias más importantes que hay que desarrollar en cualquier emprendimiento, en cualquiera. Una persona que no sabe relacionarse es una persona que no va a tener un negocio de éxito. Y eso es irremediable. Digo, para ser muy claro, o sea, tú no puedes, digamos, de manera efectiva emprender algo, una idea, cuando tú estás teniendo un problema, digamos, marital, ¿no? Estás teniendo un problema con tu pareja y quieres tener quieres que un negocio salga bien. No va a salir bien. ¿Por qué? Porque ya estás manejando mal tu relación personal, ¿sí? Tus relaciones de pareja, y se va a manifestar en tus relaciones de trabajo. Necesitas tener una muy buena inteligencia emocional.
Que eso es parte del último punto que vamos a hablar el día de hoy. Porque cuando no estamos bien en algún lado, en alguna parte de nuestro ser, se manifiesta en nuestras decisiones, se manifiesta en las relaciones y sobre todo en los negocios. Esta cuarta inteligencia es de las más importantes. No te puedo decir que haya un orden de importancia en cada una de estas cuatro, sino son las cuatro parejas. El punto es que en la inteligencia emocional nos ayuda a tomar mejores decisiones en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque una persona que tiene inteligencia emocional, aunque el barco se esté hundiendo, va a saber tomar decisiones. Qué tan buenas o qué tan malas, eso ya se verá más adelante. Pero es una persona que tiene capacidad de resolución. Que dice, no, vamos a hacer esto, inmediatamente pone manos a la obra y ahí se ve esa inteligencia emocional. No es una persona que se bloquea, que se queda en shock o que se queda analizando las situaciones. O sea, sabe en qué momento tiene que tomar acción y lo hace. Sea buena o sea mala decisión, bueno, eso ya se verá. Pero que tiene la capacidad de tomar la decisión en un momento de presión, eso es muy importante. Y eso es para cualquier emprendedor. Cualquier persona que esté emprendiendo tiene que desarrollar, porque si no, no puedes generar esa resiliencia en tu persona. Esa capacidad de aprender y poner en práctica algo que probablemente ya aprendiste, que ya sabes, pero ahora lo tienes que llevar a la práctica. Porque no es lo mismo la teoría, todo lo que puedes aprender, que cuando lo llevas a la práctica. No es lo mismo cuando te dicen, oye, es que tienes que prospectar 10 personas diarias y que tienes que estar haciendo llamadas. Eso suena muy fácil y es muy fácil decirlo y recomendarlo, pero el hacerlo, el recibir los no, aceptar esos no como parte de tu entrenamiento, parte de ese trabajo, pues eso ya depende de cada persona. Por eso no muchas personas emprenden, porque no pueden manejar estas situaciones. El rechazo puede ser tan fuerte, ya son cuestiones personales de cada persona, pero pueden ser tan fuertes internamente que no te permiten emprender, que no te permiten siquiera aventarte a la venta de algo, porque traes ahí un conflicto emocional. Entonces te dicen que no y es un rechazo, tú lo sientes como un rechazo hacia tu persona, hacia tu más profundo ser amado que quieres en ti. Eso puede ser un conflicto para muchas personas. Por eso hay que desarrollar esta inteligencia. Al desarrollar la inteligencia emocional, aprendes a manejar las negativas de las personas y las aceptas y te enfocas en la objeción. No te enfocas en la negativa, sino cuál es la verdadera objeción, porque a veces la negativa no es la objeción, simplemente es el primer contacto y es como, no, espérate, o sea, ahorita no, a ver, pero ¿por qué? Ya cuando manejas tus emociones, comienzas a manejar otro tipo de perspectiva que te hacen, digamos, más persuasivo, más persuasiva al momento en el que tú quieres generar esa venta. Comienzas a manejar, como mencioné, las objeciones y esto ya te permite acercarte a la venta. Cuando nosotros manejamos objeciones, nos acercamos a la venta. Y lo mismo cuando se trata de una asociación, cuando se trata de un cliente, cuando se trata de personas que están a nuestro cargo, cómo las manejamos, que también lideramos, porque el liderazgo es parte digamos, de estas inteligencias, pero de ese voy a hablar más adelante. Así que, entendiendo que estas cuatro inteligencias son parte fundamental para desarrollar nuestra mentalidad, para tener un enfoque, estas son claves en todo emprendimiento, en todo. Y normalmente no les damos atención, no les damos tanta importancia, porque lo único que queremos es el dinero y la venta. Y ese es un error. Tenemos que capacitarnos. Esa es la parte importante para emprender, capacitarse. Aquellas personas que se capacitan, que aprenden a hacer funnels, que aprenden a vender de manera profesional, a cerrar, que aprenden a crear un sistema que en verdad les ayude a no tener que tener todo su enfoque en diferentes acciones, sino que ya haya sistemas automatizados que les permita tener clientes. Entonces ahí cambia la cosa. Es algo muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque los negocios crecen al mismo tiempo que crece la mente del emprendedor. Esto es irrefutable, ¿no?
O sea, el emprendedor, entre mayor desarrollo tiene en estas inteligencias, mayor va a crecer su negocio. Ahora vamos a pasar a otro de los puntos, porque hay una de la que tenemos que hablar, porque sí o sí es necesaria en todo emprendimiento, y esa es la venta. No existe un emprendimiento que no venda. Alguien me va a decir, no, te equivocas, o sea, yo no voy a vender, yo no quiero vender. Gente, irremediablemente vender es la habilidad base de cualquier negocio. Puedes vender desde productos, servicios, ideas y oportunidades. No necesariamente tienes que vender algún producto, que es lo que normalmente tenemos en mente. Esta parte quiero que quede muy clara, porque no existe una forma en que tú puedas emprender solo. Existen dos caminos para la venta. Dos caminos. Una, vender directamente al cliente, y dos, vender una visión para crear un equipo de trabajo. Y requieren exactamente lo mismo esas dos. Requieren comunicación, confianza y entender los problemas, gente. En eso se basa. No necesariamente la venta tiene que ser de productos. Y te voy a explicar, porque mucha gente dice, no me gusta vender. Bueno, ok, no te gusta vender, pero cuando vas a pedir un trabajo, tú te estás vendiendo. A final de cuentas, cuando pides un trabajo, tú vas y te estás vendiendo. Así que, si tú te estás vendiendo, ¿qué crees que pasa? O sea, ya eres vendedor, te guste o no. ¿Qué pasa cuando tú vas al cine, ves una película y luego sales y te topas a tu mejor amigo, tu mejor amiga, y comienzas a decirle, oye, no, es que esta película estuvo buenísima, o sea, pasan un montón de cosas que no me esperaba, etcétera. Le estás vendiendo la película. Aunque no lo creas, le estás vendiendo. Esa recomendación que tú estás haciendo es una venta, y la persona va a ir a comprar su boleto para ver la película. ¿Por qué? Porque ya se la antojaste. Hay personas que venden y que no saben. La venta es un acto de amor, gente. La venta en sí es un acto de amor, y eso es algo que muchas personas no lo ven. Lo ven como algo denigrante, algo que te hace menos. Pero las personas más ricas en el mundo son vendedores. Entonces, o sea, ¿por qué tendríamos que estar en conflicto con la venta? ¿Por qué? Porque lo que es en Latinoamérica tenemos un sesgo cognitivo acerca del vendedor, que es el vendedor de puerta en puerta, que es el vendedor, o sea, que llega y que te está vendiendo algo y que habla como merolico, ¿sí o no? Pero el vendedor profesional no es nada de eso. O sea, por el contrario, un vendedor profesional, o sea, lo que busca es ayudarte. Un verdadero vendedor lo que busca es ayudarte. Y si sabe que no tiene lo que tú necesitas, te lo va a decir. Ese es un verdadero, o mejor dicho, ese es un vendedor profesional de verdad. Porque no está interesado en obtener tu dinero, sino en ayudarte. Y si no te puede ayudar, te va a decir, esto no es para ti, esto no es lo que tú necesitas. Así funciona, así es. Pero tenemos ahí ciertos rasgos, ¿no? Ciertas ideas acerca de la venta, y por lo tanto somos renuentes a ciertas cosas, ¿no? Pero también, por ejemplo, alguien que me diga, es que yo no soy bueno vendiendo. Bueno, pero ya te mencioné algo. Tal vez tú tienes una visión, tal vez tú tienes una idea que puede beneficiarlos a diferentes personas. Entonces tú dices, bueno, voy a conseguir un equipo de vendedores que sí saben vender, y en donde yo me voy a llevar una pequeña parte, que ellos sean los que venden, que ganen dinero, y yo me llevo una pequeña parte por cada una de sus ventas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que haces? Buscas gente capacitada que sí sepa vender, y ahí tú obtienes una pequeña parte. Pero aquí es donde viene, digamos, la objeción de muchas personas. ¿Cómo voy a dejar que otras personas ganen más que yo? Pero a lo mejor no estás teniendo la visión completa del panorama. Ahí te va. Warren Buffett, uno de los, bueno, mejor dicho, el inversionista más conocido en el mundo, él tiene una frase que dice, yo prefiero ganar el 1% de 100 que el 100% de 1. Esto debería darte una idea de que si yo gano poquito de diferentes personas, de lo que ellos hacen, yo los dirijo. Entonces,
ellos venden y de sus ventas yo me llevo una pequeña parte. Pero al final, todo eso acumulado me genera un ingreso adicional. ¿Me explico? No necesariamente se trata de decir, ay, es que yo quiero ganarlo todo. Eso es egoísta. No, y no estoy diciendo egoísta como si fuera algo malo. O sea, todos somos egoístas desde cierto punto de vista, ¿no? En ciertas áreas. Y no está mal. Pero lo que sí está mal es que tú veas una oportunidad de tu crecimiento como si tú estuvieras perdiendo dinero o como si estuvieras abusando de otras personas. Porque puede ser las dos. Puede ser que tú pienses que cuando hay personas que están trabajando para ti, tú estás abusando de su tiempo y de ellos. Y la otra es cuando tú dices, no, pero es que yo me voy a llevar muy poquito por esto. Pero lo que no estás viendo es la visión a largo plazo, la visión completa. Y quienes tienen esa visión, gente, comprenden que lo que necesitan es tener varios vendedores, varias personas que generen ese ingreso. Yo me encargo de liderarlos, me encargo de enseñarles un sistema, que también voy a tocar ese punto. Me encargo, de ser su líder, de llevarles, digamos, lo que viene siendo la parte administrativa. ¿Para qué? Para que ellos se enfoquen únicamente en la venta. Yo me enfoco en las partes importantes, que es yo mantengo todo lo demás y ellos se encargan únicamente de vender. Eso es como piensa un emprendedor, un empresario. Piensa que el tener gente que venda, que pueda ser más capaz que él, es mucho mejor que él solo. No existe el emprendimiento de una sola persona, no existe. Pero nosotros pensamos en que eso debe de ser así, ¿no? O sea, yo solo voy a sacar adelante mi negocio. No existe. No existe. Todo emprendimiento requiere de ayuda de personas. Inevitablemente vas a tener que necesitar de alguien para poder escalar tu negocio, para poder llegar a nuevos resultados. No puedes hacerlo solamente contigo. Así que, si no sabes vender, no tienes negocio, solo tienes la idea. ¿Sí? Y para esto vamos a hablar ahora sí del liderazgo, porque si estamos hablando de ya tener un grupo de personas, estamos hablando de que tú necesitas pasar a ser un empresario. Entendamos esto: cuando nosotros pasamos de cero a emprender, aprendemos a vender. Cuando estamos de emprendedor a empresario, ahí es cuando tenemos que aprender a liderar. Y el liderazgo, gente, define la visión del negocio, define la cultura del equipo, define la dirección del crecimiento. O sea, un equipo siempre refleja el liderazgo de su líder, así tal cual. O sea, si yo ya estoy hablando de tener equipos de trabajo, yo tengo que ser el primero en darles las herramientas, en apoyarlos, en darles esa guía. No significa que tengas que aceptar todas las excusas, todas las situaciones, pero sí entender las situaciones de cada persona individual. Sí buscar la forma de sacar el mayor potencial de cada uno de ellos de manera independiente, porque no es que puedas hacerlo en conjunto. Hay cosas que tienes que tratar en grupo y hay cosas que tienes que tratar personalmente. Pero en la manera en que tú te enfocas en ayudarlos a crecer, esas personas van a estar ahí para ayudarte. O sea, es importantísimo esta parte, que comprendamos como emprendedores, como personas que queremos tener un negocio, que tenemos que aprender a liderar. Liderar no es estar gritando, no es estar exigiendo todo el tiempo, demandando, siendo perfeccionistas. Eso no es ser líder. Un líder es una persona que saca el mayor potencial de ti. Es una persona que inspira. O sea, las personas te van a seguir porque simplemente ven que eres una persona de valor. Eso es un líder. Cuando tú eres un líder, ¿qué es lo que piensas? Una persona que admiras. Una persona a la cual respetas y con la cual te gustaría tener más contacto y mejor relación, y que te ayude a crecer, que te ayude a llegar a donde él está, ¿cierto o no? Ahora, hay malos líderes también. Hay líderes que son malos, o sea, sin duda alguna. Y tienen sus buenas características. Aquí lo que habría que ver es qué es lo bueno que tiene, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando en un mundo idóneo, ¿no?
y estamos hablando de lo mejor para ti, de las cualidades que tienes que aprender, los principios que tienes que comprender para crecer tu emprendimiento. Entonces, el liderazgo es una de esas partes importantes que debemos aprender. ¿Por qué? Porque el equipo nunca crece más rápido que la mentalidad del líder. Esto, ¿qué más te puedo decir? Pasemos al siguiente punto, que aquí quiero tocar primero el de sistemas. El siguiente punto es sistemas. Porque, gente, los negocios reales no dependen solo del esfuerzo humano, dependen de sistemas. Un sistema permite que el negocio funcione incluso cuando no esté presente. Es así. Por ejemplo, hay sistemas con automatizaciones, con procesos, con estructuras duplicables. El sistema trabaja por ti. El sistema no es lo que es lo que va a hacer, mejor dicho, que tú trabajes mucho menos, que puedas tener tiempo libre. Es lo que te va a permitir escalar de ser ese empleado, de ese autoempleado, a ser dueño de negocio. ¿Para qué? Para que el sistema trabaje por ti y sea el sistema el que esté trabajando. Tú estás fuera. Cuando tú estás dentro del sistema, olvídate, ¿no? Es imposible que tú puedas tener tiempo libre. Ese es el punto de todo esto. Y por último, gente, el apalancamiento, que creo que es muy importante. El apalancamiento. Porque existen diferentes tipos de apalancamiento. Yo te voy a hablar de los 4 que son, en mi opinión, los más importantes para los emprendedores. Y para esto te voy a hablar del primer apalancamiento, que es el apalancamiento del dinero. ¿Qué pasa con este? Imagínate una persona que toma su casa y se la da al banco, ¿no? A cambio de un financiamiento, la hipoteca. Con ese dinero pone lo que viene siendo un activo, crea un activo, ese activo le empieza a dar dinero, con ese dinero le está pagando al banco y le está quedando un poco para él. Y así se la lleva, ¿no? O sea, comienza a ganar dinero a través de ese activo que acaba de crear hasta que termina de pagarlo. Ya cuando termina de pagarlo, ¿qué ocurre? Pues simple, que ya el dinero es completamente para esa persona. Ya creo su activo, ya lo tengo, ¿qué sigue? Bueno, en este caso podría ser 2 cosas. Una, vuelvo a hipotecar y se lo vuelvo a meter a mi negocio para hacerlo crecer, para que crezca más. O número 2, tomo ese dinero y creo otro activo para que se pague solito, ¿sí? Y ya tengo 2 fuentes de dinero. Esa es la forma de apalancarse el dinero, ¿sí? Otra, apalancamiento de personas, gente. Apalancarse de personas también tiene su chiste. ¿Por qué? Porque apalancarse de personas es, por ejemplo, una empresa que contrata a las personas indicadas para que trabajen su negocio y ese negocio crezca. No lo trabajo yo, contrato a personas que están calificadas, que son profesionales, que tienen más experiencia que yo y que van a llevar mejor el negocio de lo que yo lo puedo llevar. Que van a contratar a personal calificado para poder hacer crecer este negocio. Esa es otra forma de apalancarse de personas. Apalancarse de personas también es como te mencioné ahorita. Yo tengo un modelo de negocio en donde tengo un producto, un servicio y contrato a personas que vendan mi producto. Si esas personas pueden vender mi producto, pues entonces ahí me estoy apalancando de la habilidad de esas personas, de que ellos ya son vendedores, o incluso yo pago la capacitación para esas personas para que se conviertan en buenos vendedores. De esa manera estamos ganando los dos. Ellos están ganando una venta y yo estoy ganando a través de su trabajo. Esa es la diferencia. Apalancamiento en tecnología, gente. Este es hoy en día, sobre todo, tenemos herramientas tecnológicas para apalancarnos, para poder emprender de manera digital. Tenemos una computadora, tenemos celulares, tenemos el internet, tenemos inteligencia artificial, herramientas gratuitas que están a nuestra disposición que nosotros podemos utilizar. A final de cuentas, la mayoría de las personas tiene internet en su casa. La mayoría lo usa para diversión. Pero ¿qué pasa si yo lo utilizo para sacarle provecho? Ahí hay una gran diferencia, ¿no? De tener un activo a tener lo que viene siendo
simplemente una diversión en casa, ¿no? La tecnología es parte de, porque hoy en día, si tú te fijas, los modelos de negocio están en Internet. Todos están yéndose a Internet y se manejan de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque ofrecen diferentes modelos y servicios. Así que el apalancarte de la tecnología es una de las formas en que nosotros podemos llegar a más personas, hacer crecer nuestros negocios, y es una parte importante. Y el último apalancamiento del que te voy a hablar es el apalancamiento de sistemas. ¿Por qué este es tan importante? Te hablé acerca de que si tú tienes un sistema, tú lo puedes... Un sistema que viene siendo, a final de cuentas, ¿no? ¿Qué es un proceso? Un proceso es una serie de pasos que, llevados de manera en orden, te van a llevar a un resultado, y que al momento de repetirlo se va a volver a repetir ese mismo resultado. Entonces, imagínate que tú tienes un sistema de venta que tú se lo das, ahora sí que lo replicas con cada uno de tus vendedores. Esos vendedores, lo que va a pasar es que van a generar varias ventas y van a meter más dinero a tu negocio. Ese es el apalancamiento. O sea, de esa manera funciona un sistema, o simplemente un sistema educativo donde tú estás constantemente aprendiendo y educándote. Esa es la parte mágica. Y aquí es donde te quiero hacer un poco de, digamos, de aterrizar un poquito estas ideas. Porque si tú estás aquí y estás aprendiendo estos conceptos, parte de lo que tienes que entender es que el apalancarte de un sistema, o sea, si tú no tienes forma de emprender un negocio, porque dices, bueno, yo no tengo para poner un local, no tengo para hacer algunas cosas, el network marketing es ideal porque te permite apalancarte de sistemas, te permite apalancarte de una educación empresarial, de una educación basada en principios empresariales que te permite al menos entender y conocer acerca del emprendimiento, con lo cual ya no estás en ceros. Ahora, este tipo de entrenamientos, este tipo de capacitaciones, allá afuera te cuestan miles de dólares. Te lo digo porque yo los he vendido. Cuestan miles de dólares. Aquí son gratuitos. Tú vas aprendiendo y tienes mentores que están al alcance de tu mano, sí, que no tienes que pagarle una asesoría para que te dé una explicación, para que te dé una asesoría. No, simplemente es acudir y listo, ¿no? Te va a ayudar a resolver esa duda. Y para el colmo de todo, pues el network marketing tiene plataformas en donde tú puedes apalancarte para vender en línea. No solo eso, tienes todo eso en un solo lugar. Y eso es lo que es tan poderoso, y por eso mucha gente que entiende un poquito acerca del network marketing no se sale, por eso se mantiene, porque comprenden el valor que está agregando, ese valor de que te están enseñando a tener esa mentalidad de emprendedora y pasarla a ser un empresario. Te están dando el apalancamiento perfecto para que tú no tengas que desgastarte y poder comenzar desde ya a un precio absolutamente ridículo. Si tú quieres saber un poco de esto, bueno, aquí abajo te voy a dejar un link donde te puedes comunicar. Es simplemente asesoría, gente. La finalidad no es de que entres solo por entrar, sino que tengas las herramientas correctas. O sea, que tengas las herramientas correctas, el pensamiento correcto para poder emprender. Para eso es esta clase, de mostrarte los principios, porque a veces no estamos alineados con esos principios y no queremos, o sea, ser parte de eso, y está bien. Pero cuando nosotros queremos emprender, tenemos que aprender a desarrollarlos, y debes de tener la educación adecuada para poder comenzar. ¿Cómo comienzas? Eso depende de ti. Puedes empezar con una persona que te va a cobrar miles de dólares, claro, o puedes empezar con esto, que es un modelo súper accesible y que te va a permitir llegar a personas y crecer un emprendimiento de una manera más rápida y sostenible. Ya para cerrar, gente, o sea, muchos quieren ganar como empresarios, pero siguen trabajando como autoempleados, ¿verdad? Entonces, la cuestión está: ¿qué es lo que quieres para tu futuro? Yo no soy la persona que decide, eres tú. Tú decides cómo quieres vivir, cómo quieres pasar el resto de tu tiempo. Y sin duda,
porque al inicio te dije algo importante. Los negocios funcionan bajo principios, no bajo suerte, no bajo motivación, no bajo inspiración momentánea, ¿no? Principios, gente. Cuando entiendes estos principios, sabes qué problema resolver, entiendes cómo vender, desarrollas liderazgo, construyes sistemas y usas apalancamiento. Y entonces algo cambia. Dejas de trabajar solo por dinero y empiezas a construir algo que puede crecer sin depender completamente de ti. Porque emprender no es solo gastar más dinero, es aprender a crear valor. Esto fue Networkers sin filtro y nos vemos en el próximo episodio.